Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a comentar con nuestros invitados el amparo en revisión 706, diagonal 2015, que nos va a permitir entender la doctrina constitucional de la Corte alrededor de las reparaciones en casos de violación de derechos humanos y también una reflexión sobre matrimonio igualitario, sobre matrimonio entre personas del mismo sexo. Para entender esta importante sentencia de la Suprema Corte, le doy la bienvenida al programa, a tu programa, a Georgina Vargas. Georgina, un gusto recibirte nuevamente aquí en Ya lo dijo la Corte. Gracias, Miguel. Un gusto estar nuevamente aquí. Saludos a todas y a todos en casa. Eres muy amable. Y también le doy la bienvenida al programa, a tu programa, a Carlos Gustavo Ponce. Carlos, qué gusto recibirte aquí en Ya lo dijo la Corte. Gracias, Miguel, un gusto. Saludos a todas y a todos igualmente. Muy amable, Carlos. Pues empezamos contigo. Cuéntanos un poco el contexto fáctico, los hechos del caso que luego llegan a la postre a la Suprema Corte y son materia de análisis en esta importante sentencia. Carlos, si fueras tan gentil. Claro, con gusto. Sí, este es un caso que se origina en el estado de Chihuahua. Una pareja de personas del mismo sexo, una pareja homosexual, acude ante el registro civil de la ciudad de Chihuahua para pedir pues que se les reconozca un vínculo matrimonial, que se reconozca que es su deseo casarse, ¿no? El oficial del registro civil, sin embargo, niega la petición con base en los artículos del Código Civil de la entidad que decían, como muchos otros códigos, que el matrimonio era el vínculo entre un hombre y una mujer, ¿no? Y además que el matrimonio forzosamente tenía como una de sus finalidades, pues perpetuar la especie, etcétera, ¿no? En contra de esta decisión, esta pareja promueve un juicio de amparo en el que alega varias cosas. Fundamentalmente, pues que el Código Civil, estos artículos son inconstitucionales porque son contrarios al libre desarrollo de la personalidad, al derecho a la protección de la familia y resultan discriminatorios, ¿no? Contrarios al principio de igualdad y no discriminación. Pero además, y esto es importante, las quejosas, en el caso, le pidan al juzgador que además de pronunciarse sobre la violación a sus derechos, conceda una reparación integral. Una reparación integral, dicen las quejosas, que no debía limitarse única y exclusivamente a restituirlas en el derecho que les había sido violado, que era impedirles el acceso a la figura del matrimonio, sino además a otras medidas que, por ejemplo, la Corte Interamericana ha decretado, como son una compensación económica, una indemnización por los daños morales y los daños materiales ocasionados, medidas de satisfacción, como una disculpa pública por parte del Estado por haber violado sus derechos, y garantías de no repetición, como señalan ellas, la revisión de todas las leyes del Estado que pudieran ser discriminatorias y su eventual reforma. Este caso llega a un juzgado de distrito, como es natural. El juzgador de amparo concede la protección constitucional porque, con base en precedentes de la Suprema Corte, determina que efectivamente los artículos del Código Civil son inconstitucionales y determina que esta porción que dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer se debe interpretar de manera conforme al principio de igualdad y no discriminación, y por lo tanto que la autoridad administrativa estaba en obligación de permitirles el acceso a esta figura, ¿no? Reconocer su derecho a casarse. Sin embargo, ya no se pronuncia sobre las medidas de reparación integral que habían solicitado las quejosas, y por esta razón y otros motivos, sobre los alcances específicos de la sentencia, interponen un recurso de revisión que es el que llega ya a la Suprema Corte vía resolución de competencia. La Suprema Corte determina que es un asunto que tiene características de importancia y decide ya conocer del asunto precisamente para fijar criterios de trascendencia nacional en materia de reparaciones y los alcances del juicio de amparo para garantizar el derecho a una reparación integral. Esto sería básicamente la narración de hechos.
Gracias, Carlos. El tema, pues, Georgina, es el tema de las reparaciones. Y en esto, la sentencia, antes de entrar al fondo, te pregunto, Georgina, porque tú eres especialista en esto, tú dominas el asunto que ahorita te voy a plantear, que es el diálogo con la jurisprudencia interamericana. Es algo que se ha venido, digamos, difundiendo y asumiendo como parte del ejercicio natural de la función de la Suprema Corte, pero yo no recuerdo, tal vez tú lo tengas más claro, una sentencia donde este diálogo sea más omnipresente, donde sea más detallado, donde sea más acucioso, porque si uno va revisando las notas a pie de página de las sentencias, las citas, hay un verdadero, no es algo formal, no es aquella cita que no de pronto se hace así como de pasadita, ¿verdad? O por no dejar, no. Aquí hay verdaderamente casi si me permites, Georgina, casi un toma y daca, ¿no? Entre San José y Ciudad de México, etcétera. Y quiero un comentario primero de tu parte, Georgina, si fueras tan gentil sobre esto, porque metodológicamente hablando, me parece extraordinaria la sentencia. Ahorita vamos a abordar el fondo, pero un primer saque sobre esto, Georgina, por favor. Sí, claro, Miguel. La verdad es que coincido contigo en lo que acabas de decir. Creo que una de las cosas que se resaltan cuando uno lee la sentencia es justamente este diálogo que va teniendo la Suprema Corte con la Corte Interamericana, con los precedentes específicamente en materia de reparaciones. La verdad es que es una sentencia que sirve muchísimo para poder leerla e inclusive compartirla con abogados y abogadas del Tribunal Interamericano porque es además un estudio bien especializado de la forma en la que la Corte Interamericana ha entendido las reparaciones desde un primer momento en el que pues eran mucho más pequeñas y atendían solamente a la restitución, hasta el concepto de reparación con vocación transformadora, que bueno, viene años después, pero hace este recorrido eh, pues súper claro y súper específico de los estándares en materia de reparaciones y hace después un calce, un estudio de si esas reparaciones pueden ser pues incorporadas, implementadas a través del juicio de amparo, si tenemos el marco legal y constitucional que lo permita. Y entonces, una vez que deja muy claro cuál ha sido la jurisprudencia interamericana en materia de reparaciones, analiza si pueden aplicarse en el caso mexicano con base en el amparo, y hace las determinaciones correspondientes. Entonces es muy interesante porque además evalúa cuáles son las consideraciones inclusive regionales y políticas que tiene que tomar en cuenta la Corte Interamericana, qué tipo de casos analiza, qué tipo de violaciones, qué es lo que ve el amparo en nivel nacional. Es decir, va haciendo un estudio comparativo y un diálogo que es riquísimo y creo que efectivamente pocas sentencias como estas para poder ver qué es lo que significa que un tribunal nacional traiga los estándares de la Corte Interamericana, pero, y eso es importante, no que los traiga y los copie y los pegue y los aplique sin pensar, sino que los incorpore en donde se pueden incorporar y que haga una argumentación robusta de cuando no se puede y un paralelo de lo que se podría lograr. Oye, ahí, Georgina, a ver, una puntualización sobre esto, porque a mí me parece que lo que acabas de apuntar es absolutamente cierto en el contexto de la sentencia que ahorita estamos analizando, pero me parece que podría incluso extenderse tu comentario a efecto de entender que cuando se habla de diálogo entre cortes, se habla de esto. Es decir, yo creo que no deberíamos de entender el diálogo como un copy-paste, ¿no? Como esto que te decía. Ya de pasadita mencioné la palabra desaparición forzada y entonces me traigo 2, 3 párrafos de no sé qué sentencia, los pego ahí para que vean que sí, ¿verdad? Que sí estoy haciendo la tarea. Yo creo que la palabra diálogo incorpora una visión un poco más sofisticada, un poco más fina desde el punto de vista argumentativo, en donde esto que tú señalas es algo no solamente deseable, sino incluso inevitable. Es decir, ¿para qué queremos a tribunales haciendo copy-paste? Entonces, yo creo que no observas que el término diálogo puede ser visto como esto que tú apuntas. Claro, yo creo que justo es una muy buena sentencia en ese sentido por lo que estamos diciendo, porque no es
simplemente traer el estándar y pegarlo en, como dices, ¿no? Bueno, hay violencia contra las mujeres, entonces traigo y copio Campo Algodonero, Velázquez Páez, y no hago ninguna reflexión. Es un ejercicio muy sofisticado, como bien apuntas, el que hace esta sentencia, porque toma en consideración todos los componentes que la Corte Interamericana tiene para dictar reparaciones como las dicta. Y entonces hace un ejercicio pues muy crítico de por qué pueden incorporarse y por qué no, y en qué parte podemos tener este diálogo y en qué parte no quiere decir que lo que la Corte Interamericana dice está mal, ni quiere decir que lo que hago yo a través del amparo está mal. Quiere decir que estamos hablando de figuras distintas que tienen su origen en violaciones distintas y que tienen normativas distintas, y en ese sentido podemos tener este diálogo que no se entiende como una imposición del derecho internacional de los derechos humanos, sino como un verdadero discurso, un diálogo entre ambos ordenamientos. Eso es. Regreso contigo, Carlos, para lo siguiente. Ahora, haciendo un paréntesis en el tema de reparaciones, que creo que es el gran tema de fondo de la sentencia, pero nada más un apunte para esto que mencionabas, Carlos, del tema del matrimonio igualitario, porque aquí la sentencia, siguiendo líneas jurisprudenciales, porque sobre esto la Corte ha tenido varias oportunidades de pronunciarse, en la parte donde la legislación local del estado de Chihuahua dice el matrimonio es entre hombre y mujer, no hay una declaratoria de inconstitucionalidad. Sin embargo, en la parte de la perpetuación de la especie, que tú mismo lo apuntabas, ¿no?, en tu introducción, ahí sí. Pero, ¿por qué en la parte de matrimonio entre hombre y mujer no lo hay? ¿A qué resorte argumentativo, a qué vertiente de análisis acude la Corte que permite hacer esta diferenciación en un mismo enunciado normativo, ¿no? Dentro de una misma área temática? Ayúdanos con esta parte, Carlos, por favor. Sí, claro, Miguel. Sí, mira, lo que sucede en este caso es que el juzgador atienda a una primera línea jurisprudencial, a una primera etapa jurisprudencial de la Suprema Corte, específicamente de la primera sala, quien al analizar normas similares que condicionaban el matrimonio a un hombre y una mujer, a la unión de un hombre y una mujer, se enfrentó al problema de cómo remediar la violación al derecho a la igualdad en estos casos, ¿no? Y en una primera aproximación, que hay que decirlo, eran casos en los que la violación que se alegaba era el impedir el acceso a la figura del matrimonio. La Corte consideró que si se declaraba la invalidez de esa porción, la invalidez de la porción hombre y mujer, pues podía quedar un vacío normativo y la figura del matrimonio podía ser inentendible. Entonces, aquí la Corte recurrió a una estrategia argumentativa que es muy utilizada por los tribunales constitucionales del mundo, que es la herramienta de la interpretación conforme. La herramienta de la interpretación conforme, palabras más, palabras menos, lo que significa es que cuando una disposición normativa, un texto normativo, admite dos o más interpretaciones, una contraria a la Constitución y otra compatible con la Constitución, pues el juzgador debe preferir la interpretación que haga compatible el texto normativo con la norma fundamental. Ahora, en el caso de México, la Suprema Corte ha utilizado incluso esta nomenclatura, esta herramienta de la interpretación conforme para obligar a los operadores jurídicos a asumir significados de los textos normativos que no se desprenden a simple vista, es decir, que no son interpretaciones, digamos, literales o que se desprenden bajo una lectura simple del texto, ¿no? Sino que a veces la Suprema Corte, con tal de salvar los vacíos normativos, de salvar figuras que son importantes para el orden jurídico, lo que hace es que modifica el significado literal de los textos y adscribe a los textos el significado que considera que es constitucional. Y lo que la Suprema Corte había hecho en esta primera línea jurisprudencial era decir, donde dice hombre y mujer, entiéndase personas, ¿no? Sin embargo, después vino una línea jurisprudencial posterior que es muy interesante, en donde se impugnaron estas normas ya no solamente porque suponían una restricción al acceso a la figura del matrimonio de parejas homosexuales, sino porque además se consideraba que la sola existencia de normas que tuvieran un mensaje discriminatorio, pues era inconstitucional, y que la violación que ocasionaban estos mensajes estigmatizantes
no se solucionaba con la interpretación conforme porque con esta solución el texto quedaba vivo. Entonces, ante esta situación, lo que la Suprema Corte determinó es, al tratarse de normas discriminatorias que tienen un mensaje por sí mismo estigmatizante, el remedio a la violación debe ser la invalidez, ¿no? Y esto es algo que se plantea en el caso y que la Corte justo corrige aplicando sus nuevos precedentes ya en este asunto concreto. Fíjate que esa es una diferencia, creo yo, importante. Y que deja muy clara la sentencia, pero como bien explicas, Carlos, quizá responde a dos momentos en la definición de líneas jurisprudenciales y en la generación de criterios argumentativos, como sucede en tribunales de última instancia en diversos países, por supuesto. Regreso contigo, Georgina, para lo siguiente. A ver, una persona que abra la Constitución mexicana, artículo primero, párrafo tercero, y vea el deber de reparar las violaciones. Que luego se vaya a la Convención Americana de Derechos Humanos, al famoso Pacto de San José, al artículo 63.1, y también observe, oye, las violaciones de derechos humanos se tienen que reparar. ¿Qué debe entender? Porque creo que la etiqueta es bastante genérica. Es una etiqueta, incluso si me permites, Georgina, indeterminada. A ese nivel, no quiero decir que luego no sea determinable, pero a ese nivel dice uno, caramba, alguien que no esté familiarizado como ustedes, que son expertos con el tema, podría decir, pues, ¿de qué me está hablando? ¿Qué sucede ahí? ¿Vale la pena que entremos a la parte de la disección conceptual del término reparaciones, Georgina? ¿Y por dónde? ¿Por dónde entrar al tema? ¿Por dónde abordar este análisis? Sí, la verdad es que es es un concepto que puede ser complejo de aterrizar y de darle contenido más allá de lo que, pues de lo que está escrito, como bien dices, en el artículo primero de la Constitución o en el 63 de la Convención Americana. Eh, lo que se puede entender de forma lógica en cuanto a una reparación que tiene que ver con derechos humanos, y quizás en en el concepto como más básico, más primario, sería justo como restablecer a la situación anterior, anterior a la violación, y eliminar los efectos que esa violación produjo, ¿no? Es como la lógica que a uno le podría inspirar quizás el concepto de reparación, ¿no? Justamente poder hacer como retrotraer la situación antes de que la violación ocurriera, eliminar los efectos que tuvo y en su caso indemnizar, ¿no? Pero justamente este concepto es lo que han tenido que ir aterrizando de forma particular tanto los tribunales nacionales como la Corte Interamericana, que, como bien hace recuento la sentencia, ha tenido esta aproximación de decir, bueno, las medidas de reparación vamos a dividirlas o vamos a enfrentarlas de manera tal que la reparación sea integral. Entonces, hay un recorrido de años de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, desde las sentencias de los 80 hasta las sentencias actuales, en las cuales la Corte ha podido ir dándole un contenido cada vez más específico y mayor a las reparaciones, si bien como menciona en algún lado la sentencia y como podrá darse cuenta quienes se acerquen un poco a las reparaciones de la Corte Interamericana, hay algunas que no termina la Corte de definir con claridad. Y yo creo que eso justo también es por lo que mencionas. Es este 63, artículo 63, pues amplio, con una denominación general de una reparación que la Corte Interamericana a través de los años ha ido diciendo, bueno, tenemos medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición, pero algunas que inclusive podrían repetirse o que uno dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre las de satisfacción y las garantías de no repetición? La misma Corte sigue con este trabajo de darle contenido porque, como bien dices, es un concepto que de primera no podría no quedar del todo claro y que la Corte ha ido pues trabajando conforme dicta las sentencias para poder dar un entendimiento más claro. Correcto, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos para continuar en este diálogo con nuestros invitados, que nos permite entender el alcance y significados de esta importante sentencia dictada en el amparo en revisión 706,
2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en la conversación y el análisis de esta importante sentencia con nuestros invitados, la sentencia que resuelve el amparo en revisión 706/2015. Y quiero regresar contigo, Carlos Gustavo Ponce, para profundizar un poco, para indagar un poco en esta complejidad que apuntaba Georgina del concepto de reparación. Por un lado, esta visión, yo diría, me atrevo a calificarla así, y no por hacerla menos, pero un tanto tradicional, que es la restitución. La idea de regresar, el reparar consiste en regresar la situación a antes del momento en el que acontece la violación de derechos humanos. Pero esto no es todo. Hay una dimensión ulterior, hay complejidades ahí, hay aspectos que vale la pena diferenciar. La sentencia lo hace. Ayúdanos, Carlos, a profundizar en estos temas, por favor. Sí, bueno, tanto desde la perspectiva internacional como en el derecho interno, creo que se ha llegado ya a voy a decir así, como una especie de consenso, en que la reparación en materia de derecho en general, pero sobre todo en materia de derechos fundamentales, de derechos humanos, pues evidentemente no se puede quedar en la restitución, que se llama la restitutio in integro, ¿no? Y esto es así porque pues como nos podremos imaginar, lo que nos están viendo podrán anticipar, la mayoría de las veces no es posible regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación, ¿no? El tiempo pasa, las violaciones van generando otras consecuencias, pueden ser consecuencias económicas, pero también pueden ser otras consecuencias inmateriales, por ejemplo, sufrimientos, de tal suerte que muchas de las veces el hecho de simplemente regresar las cosas, que eso es imposible de entrada, ¿no? Uno no puede regresar y hacer como que el tiempo no pasó, ¿no? Pero digamos, quedarnos única y exclusivamente en el tema de la restitución, pues es insuficiente, ¿no? Y en el derecho internacional, esto se ha reconocido de esta manera, ¿no? Los tribunales internacionales suelen decir que existe un principio general del derecho, que es que toda violación al derecho internacional genera la obligación de reparar, y que esta reparación, pues en principio implica regresar las cosas al estado en que se encontraban, y si no es posible, entonces dar las medidas de compensación necesarias o de satisfacción, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué medidas, digamos, se deben adoptar además de la restitución? Pues bueno, en primer lugar, pues hay que compensar todas aquellas situaciones que ya no pueden ser reparadas, ¿no? Digamos, que no pueden ser restituidas de forma material. Y esto, pues, evidentemente implica una restitución en dinero, ¿no? De forma económica o forma patrimonial. Y entonces, pues, hay que reparar los daños que se hayan generado, los daños emergentes, las pérdidas económicas que haya sufrido una persona por la violación de un derecho, pero además se admite y se ha admitido así lo que se conoce como el lucro cesante, ¿no? Es decir, las pérdidas, las ganancias que era razonable esperar que se iban a obtener en un futuro, ¿no? Y que no se obtuvieron precisamente con motivo de la violación. Pero además hay otro tipo de daños que se pueden generar. Recordemos que la reparación nos exige, para decir que hay una obligación de reparar, pues primero que hay que ver si se incumplió un mandato, una obligación, si se generó un daño, y si este daño pues, está relacionado con el incumplimiento de una obligación. Pero hay otros daños que no son de carácter material, que a veces con el simple pago en dinero no se pueden reparar, y esto a veces da lugar a otras medidas de satisfacción, como puede ser una disculpa, ¿no? Una disculpa, un reconocimiento de responsabilidad, o bien la publicación de una sentencia, ¿no? Para que se sepa y, digamos, estos daños queden saldados, ¿no? Y puede haber también medidas de rehabilitación, por ejemplo, terapias psicológicas, etcétera, rehabilitación física, pago de médicos, si es el caso, ¿no? Y hay otro grupo de cosas, hay otro conjunto de medidas que desde mi punto de vista es discutible que se puedan llamar en el sentido estricto reparaciones, pero que solemos incluirlas dentro del catálogo, que son las llamadas garantías de no repetición. Están sólidamente asentadas en el derecho internacional, pero si uno, por ejemplo, ve los artículos de la Comisión de Derecho Internacional
sobre la responsabilidad internacional de los estados, uno verá que estas no están en el catálogo de reparaciones, sino en el catálogo de consecuencias jurídicas del incumplimiento del derecho internacional. ¿Y por qué digo que no parecen ser en sentido estricto reparaciones? Porque en realidad las garantías de no repetición lo que buscan es evitar que la misma violación se cometa a futuro, ¿no? Y no solamente respecto de la víctima, sino respecto de la colectividad, ¿no? En este caso, si quien se está enjuiciando es un Estado, pues que en ese Estado, en el futuro, nadie más vuelva a tener a pasar por esa situación, ¿no? ¿Y qué cabe dentro de estas garantías? Pues normalmente hacer ajustes, por ejemplo, al andamiaje normativo para evitar que se violen los derechos, capacitar a los agentes del Estado en materia de derechos fundamentales también. En fin, una serie de garantías que lo que buscan es hacer cambios estructurales, ¿no? Con una vocación transformadora y pues consolidar la protección y la garantía de los derechos humanos en una determinada región, ¿no? Muy bien, gracias, Carlos. Regreso contigo, Georgina. En este catálogo, en este especie, déjame ponerlo así, de puzzle que Carlos nos acaba de plantar de manera clara y diría incluso magistral por lo sintético que fue. ¿Podríamos, te hace sentido, Georgina, hacer una diferencia entre medidas de carácter pecuniario y no pecuniario o material e inmaterial? Te lo pregunto porque una vez escuché a un servidor público y me causó una gran zozobra, realmente me impactó, que decía en el marco de un litigio de México ante la Corte Interamericana, pues páguese, ya, que nos digan cuánto es y a ver, y ya lo liquidamos pero ¿no te parece, Georgina, que esta diferencia sobre la cual te quiero preguntar nos indica una forma de comprender las reparaciones mucho más profunda, mucho más integral y no simplemente la idea de que o se restituye y como muy bien dijo Carlos, no siempre vas a poder restituir porque el tipo de violación no lo permite o porque las circunstancias temporales, etcétera. Y si no puedes restituir, paga. Y entonces se vuelve como una lógica en donde de pronto parecería que las violaciones de derechos humanos, Georgina, tienen precio. Entonces lo que se trata es de llegar al precio, pero si adoptamos, y bueno, y eso es lo que te quiero preguntar, si adoptamos esta visión pecuniaria, no pecuniaria, material, inmaterial, un poco salvamos ese debate o por lo menos lo profundizamos y no caemos en un tema de chequera, ¿no? De que el país saque la chequera y diga, bueno, pues esta temporada, ¿verdad? Nos vamos a gastar tantos millones de dólares allá en San José porque pues es lo que toca, o allá en Washington en la comisión porque es lo que toca. ¿Te hace sentido, Georgina? ¿Te parece que en este catálogo, en este puzzle que Carlos dibuja, viene al caso poner el acento en este aspecto? Sí, yo creo que vale muchísimo la pena mencionarlo porque además ha sido una crítica constante de los estados en el marco del derecho internacional y los tribunales regionales o los organismos cuasijudiciales internacionales. Ha sido una crítica constante como el sentir que las víctimas están intentando lucrar con lo que pasó y están en ese sentido intentando obtener una ganancia económica con las reparaciones, ¿no? Eso como por un lado, ha sido una crítica constante. Por otro lado, si uno revisa las reparaciones emitidas, ordenadas por la Corte Interamericana, puede ver que en realidad esas medidas que tienen que ver con el pago de daño material o de daño inmaterial son de las que más pronto cumplimiento dan los estados. Es decir, la publicación de la sentencia, el acto público de reconocimiento de responsabilidad y el pago de daño material e inmaterial normalmente lo hacen rápido. Y a mí me parece que pues ejemplifica bien lo que es más complejo de hacer y además lo que tiene más significado de lo que tiene menos. Y lo que tiene menos significado y es más fácil de hacer es lo que los estados hacen primero, que es pues pagar. Y es justo lo que mencionas, ¿no? Es un asunto de chequera, de decir, bueno, ¿cuánto vale? Y de entonces pagarle a alguien que tuvo un familiar que fue desaparecido, que fue sometido a tortura, que estuvo sobreviviente de una masacre. Es decir, hay un entendimiento que pues justo lo abarata y lo deja solo en la parte pecuniaria. Entonces, yo creo que
atendiendo justamente a la naturaleza y a la gravedad de las violaciones a derechos humanos que la Corte enfrentaba, la Corte Interamericana, y además a un contexto de violaciones estructurales, que es otro elemento que toma en consideración, y además esta aproximación como holística de la responsabilidad del Estado como un todo, que es una diferencia clara de lo que podría atenderse mediante el juicio de amparo, es este entendimiento de la responsabilidad del Estado como un todo el que también le permite a la Corte Interamericana atender que las reparaciones no solamente tienen que pasar por el lado del dinero, sino que pueden ordenarse todas estas otras que si bien no son pecuniarias, sí ayudan a que se alcancen los objetivos de satisfacción, las garantías de no repetición, que coincido con Carlos, que son complejas de encuadrar en una, pues en una visión más purista o más técnica de las reparaciones, pero bueno, se trata de ofrecer reparaciones que no crucen solo por el bolsillo, sino que atiendan las otras aristas de las reparaciones. Y creo que en ese sentido vale la pena como distinguirlas, ¿no? Y entender que el concepto de la reparación integral y sobre todo la reparación con vocación transformadora de ninguna forma puede quedarse solo en la parte pecuniaria. Correcto. Carlos, vámonos aproximando a la aplicación de todo este conjunto de conceptos que tú mismo has señalado, que Georgina acaba de comentar, y que de alguna forma ponen de manifiesto el carácter complejo del concepto de reparación. Nada más para efectos de entender si se aplica o no se aplica y cómo se aplica el juicio de amparo. Nada más antes una puntualización, Carlos, que te pido nos ayudes a entender. Podemos señalar sin género alguno de duda que todas estas reparaciones que tú citaste y a las cuales hizo referencia Georgina en su último comentario, ¿son derecho vigente en México? Es decir, no, podemos asumirlo, luego vamos a ver si se aplica el amparo, si no se aplica, cómo se aplica, pero de entrada, ¿estamos hablando de cuestiones del ordenamiento jurídico mexicano o de cosas doctrinales o de allá en San José o cosas así? Para tener esta claridad. Carlos, por favor. No, creo que ya no está, desde mi punto de vista, en tela de duda que el derecho a la reparación integral como tal es un derecho fundamental en México, ¿no? Existen ya bastantes precedentes de la Suprema Corte en donde se ha reconocido que las personas tienen un derecho a la reparación integral cuando se violan sus derechos fundamentales. Lo complejo de esta situación, creo yo, es determinar, y esto es lo que supongo yo que vamos a abordar más adelante, es determinar cuáles son las vías por las cuales una persona en el orden jurídico mexicano, ya en el orden doméstico, no en el sistema interamericano, puede acceder a cada una de las reparaciones para, digamos, cumplir con esta, o acceder de manera completa a su reparación, ¿no? En México ya se han dado pasos importantes, ¿no? Ya tenemos una ley, por ejemplo, una ley general de víctimas, que nos reconoce también un cúmulo de derechos a favor de las víctimas, no solamente víctimas de delitos, sino también víctimas a violaciones de derechos humanos, que precisamente recoge este catálogo del que ya hablábamos. Y bueno, tenemos también, pues vamos a ver, el juicio de amparo, pero existen también, por ejemplo, los juicios de responsabilidad patrimonial, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, si hacemos la distinción, esta clásica distinción doctrinal que se hace entre el derecho subjetivo y su garantía, yo diría que el derecho subjetivo está reconocido, es decir, existe una legítima expectativa de una persona de poder exigir al Estado que le dé una reparación integral cuando viola sus derechos. La cuestión, digamos, compleja es ver cuáles son las garantías para reclamar cada uno de estos rubros que ya comentábamos, ¿no? Pues vamos a entrarle ya sin demora, Georgina. La línea argumentativa de la sentencia justamente nos enfrenta primero ante esta comprensión que ustedes ya han explicado de qué son las reparaciones, cómo se integra el carácter complejo de las mismas, las vertientes a través de las cuales se expresa, pero todo esto se da, como muy bien lo decía Carlos al inicio, en el contexto de una discusión de un juicio de amparo en revisión, y esto de alguna forma viene a suponer
lo menciono así, un matiz, déjame ponerlo, entre paréntesis o entre comillas, porque el juicio de amparo pues tiene una serie de condicionantes, yo les diría incluso de carácter histórico, lo que ha sido el juicio de amparo en la historia del derecho mexicano. Ayúdanos a entender, Georgina, esta parte de la sentencia. Toda esta doctrina que ha sido recogida en México de origen interamericano, etcétera, ¿es aplicable o no es aplicable y por qué al juicio de amparo? Por favor, Georgina. Sí, yo creo que esa parte de la sentencia justo ejemplifica muy bien este diálogo que decíamos al inicio y justo aterriza los conceptos que hemos estado platicando. Básicamente, la sentencia ya, para este momento ya estableció que hay 3 tipos de reparaciones que podemos entender, ¿no? La restitución, la compensación económica y otras medidas que no sean de naturaleza pecuniaria. Y ahí acomoda los diferentes tipos de reparaciones que la Corte Interamericana ya ha señalado, que ya dijimos que pasan más por garantías de no repetición, satisfacción, etc. Entonces, la Corte hace un análisis de estos 3 y va viendo cuál sí se puede y cuál no se puede. Entonces, en un primer punto atiende la restitución y dice que, bueno, que históricamente la restitución ha sido pues la forma de reparación que ha estado naturalmente ligada al amparo y que es la consecuencia que el juicio de amparo nos trae, ¿no? Precisamente como la restitución de la situación al previo a la violación y que podemos entender que es la reparación que estaría ligada al amparo de forma natural. Por lo que hace a las reparaciones que tienen que ver con compensaciones económicas, lo que señala la sentencia es que solamente puede darse cuando la restitución no es suficiente. Entonces, habla de la compensación económica, pero habla de una forma, como una reparación subsidiaria, como añadiéndola a la principal, siendo la principal la restitución, ¿no? La natural. Entonces también hace una mención interesante respecto a que para que tú puedas decretar una compensación económica como medida de reparación, necesitas que haya un juicio de atribución de responsabilidad y que esto no es realmente lo que se busca con el amparo, que es más bien es sumario y que no prejuzga sobre responsabilidades en este sentido, entonces que en realidad es complejo que puedas entender que la compensación económica podría caer aquí. Ahora, hace una mención muy interesante al incidente de cumplimiento sustituto y ahí va haciendo también un recorrido. Es bien didáctica esta sentencia, la verdad es que me parece muy buena. Hace un recorrido del incidente de cumplimiento sustituto, cómo ha ido evolucionando, cómo lo tenemos hasta la fecha, que bueno, que necesita entonces que haya una afectación grave a la sociedad o a terceros por encima de los beneficios, que haya también, que sea imposible de restituir, que sea desproporcionadamente gravoso restituir. Entonces, hace como esta explicación de cuándo podría aplicar este incidente, pero creo que lo que es importante destacar es que lo señala como una reparación para cuando es insuficiente la restitución. Es decir, nos mantenemos con la restitución como la que es la vía natural y bueno, la reparación económica tendría que ocurrir con esta serie de requisitos. Tienen que existir los daños, hay que ver una conexión causal, tiene que cuantificarse el daño, es decir, hay una serie de requisitos que le pone a la compensación económica. Y por último, en lo que hace a las medidas que no son pecuniarias, habla de que la sentencia establece que en realidad no hay un fundamento legal para que el amparo pueda atender este tipo de reparaciones que pues tradicionalmente podrían catalogarse en lo que la Corte Interamericana mete en las garantías de satisfacción y en las de garantías de no repetición. Pero muy interesante porque justo abonando este diálogo, la Corte dice, está bien, no hay un fundamento legal para que por medio del amparo puedas hacer esto, pero hay algunas figuras que reinterpretadas, de hecho, vienen mucho al caso y podrían entenderse como garantías en este sentido, ¿no? Entonces, como medidas de satisfacción o como garantías de no repetición. Entonces, bueno, por ejemplo,
Una medida de satisfacción podría ser esta vista que tienen los jueces, que pueden dar los jueces, perdón, cuando en algún caso hay actos que son constitutivos de delito, bueno, que de oficio hay que darle vista a las autoridades correspondientes y dice, mira, por ejemplo, eso puede equipararse con la obligación de investigar que la Corte Interamericana ha dado como una medida de satisfacción, el valor en sí mismo de la sentencia, que ahí recoge también lo que la Interamericana ha dicho tantas veces y que a su vez trajo el Tribunal Europeo, que es el valor mismo de que un tribunal esté dándote la razón y esté diciendo que hubo una violación. Y, por ejemplo, en garantías de no repetición también dice, bueno, hay algunas pues algunas medidas en cuanto a responsabilidad administrativa o responsabilidad penal, cuando hay un incumplimiento de la sentencia o cuando hay una repetición del acto reclamado. Es decir, hay algunas que podemos entender que se comparan con las garantías de no repetición que la Interamericana ofrece. Entonces, creo que es un análisis completo, bueno, atiende a estos tres tipos, va diciendo cuál sí, cuál más o menos, cuál de plano no, pero cuál podemos reinterpretar para entender como que sí. Entonces creo que hace un análisis bastante completo. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en el análisis y comentario de esta importante sentencia, la que resuelve el amparo en revisión 706/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar comentando y analizando con nuestros invitados esta sentencia, la que resuelve el amparo en revisión 706/2015 y el tema de las reparaciones en el marco del juicio de amparo. Voy contigo, Carlos, para preguntarte lo siguiente. Georgina nos acaba de exponer la doctrina medular de esta parte sustantiva de la sentencia, donde la Corte, como ella muy bien lo explicó, en algunos casos dice, mira, este tipo de reparación no es apropiada para el juicio de amparo, esta puede tener algún encaje o algún reconocimiento y esta sí. Pero te pido aquí, Carlos, una puntualización. Esto no debe ser entendido, no debe ser interpretado como un obstáculo para que el conjunto de reparaciones, y por eso yo antes te preguntaba si eran derecho vigente o no en México, se persiga. Lo que habrá que dilucidar, como tú también lo señalabas, es la vía procesal, pero la sentencia no obstaculiza, no precluye, no impide la búsqueda de la visión reparadora con todo su alcance, con todas sus diferentes vertientes y dimensiones. ¿Es correcto esto, Carlos? Eso es muy, muy importante. Me parece que si no se puede generar una confusión, ¿no? A ver, la Corte es muy clara incluso al principio de la sentencia, porque dice, la pregunta que tenemos que resolver aquí no es si en México se reconoce un derecho a la reparación integral. Eso está dado por sentado. El derecho existe, ¿no? Lo que tenemos que responder en este caso es si el juicio de amparo puede servir como un mecanismo para conceder todas las medidas de reparación integral a las que ha hecho referencia la Corte Interamericana. En otras palabras, lo que tenemos que determinar aquí, o la Corte tenía que determinar, es si un juez de amparo podía hacer lo mismo prácticamente que hace la Corte Interamericana cuando conoce de un juicio de un caso en Costa Rica, ¿no? Cuando juzga todo el Estado. Y ya mencionaba Georgina que, bueno, hay diferencias importantes, ¿no? La Corte Interamericana de entrada juzga al Estado mexicano en su conjunto, juzga a todas las autoridades del Estado mexicano y eso le permite establecer una, digamos, una responsabilidad integral y al mismo tiempo, pues, un deber de reparar de forma integral. En el juicio de amparo no, en el juicio de amparo lo que se demanda son actos concretos y autoridades concretas. Entonces, ¿qué es lo que la sentencia hace? Lo que la sentencia hace es ver, de acuerdo con nuestro diseño constitucional y nuestro diseño legal del juicio de amparo, hasta dónde da para poder reclamar estas reparaciones, ¿no? Y ya explicaba muy bien Georgina, hay algunas reparaciones que por su propia naturaleza no se pueden procesar a través del juicio de amparo. Por ejemplo, la compensación económica, y esto hay que decirlo, la Corte no lo dice por primera vez, hay doctrina, digamos, bastante autorizada, que ya había dicho que el juicio de amparo, al ser un juicio de carácter sumario, se pretende que se resuelva en 30 días, ¿no? La
audiencia constitucional se tiene que fijar en más o menos en esta fecha, lo que busca es, vámonos, a reparar la restitución, anulemos los actos que son contrarios a derechos fundamentales y restituyamos a la persona en el derecho violado. Si nosotros transformáramos el juicio de amparo en un juicio de daños, esto puede tomar mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque hay que probar cuántos daños, hay que probar la causalidad de esos daños. Es decir, si efectivamente los perjuicios económicos que se generaron con la violación, valoración probatoria, etcétera, ¿no? Entonces, esto se puede hacer muy complejo. Y luego viene todo el tema de las reparaciones que ya mencionó Georgina, también las de no repetición, etcétera, que no hay fundamento legal. Y eso es muy importante porque los jueces de amparo son autoridades que están sujetas también al principio de legalidad y que deben actuar en el marco de sus competencias. Ahora, habiendo aclarado esto, esto no significa, y lo dice la Corte, que las personas víctimas de derechos fundamentales no puedan ir a otras vías procesales o administrativas a reclamar aquellas reparaciones que no pudieron o que no son procedentes a través del juicio de amparo. Por ejemplo, el acceso a fondos de reparaciones económicas a través de los sistemas de víctimas, al pago de una reparación patrimonial, o incluso puede ser a medidas de satisfacción o garantías de no repetición a través de mecanismos administrativos o políticos, ¿no? Entonces, no, el hecho de que el amparo no proceda para reclamar todas las medidas de reparación no significa que no exista la obligación del Estado de concederlas a través de otros mecanismos. Correcto, muchas gracias, Carlos. Georgina, en un evento académico escuché a un ponente que hacía dos críticas muy puntuales a esta sentencia. La primera de ellas se refería a esto que Carlos acaba de apuntar, en el sentido de decir, bueno, si entonces no das cabida a estas reparaciones en el juicio de amparo y le dices al afectado, promueve otros medios de defensa, pues estás, perpetuando la búsqueda de justicia, estás obligando a litigar 2, 3 veces o a explorar 2 o 3 vías, unas administrativas, otras judiciales, etcétera. Esa es la primera crítica. Y la segunda crítica es que esto reflejaba una visión del juzgador de amparo un tanto burocrática, un tanto formalista, por cuanto a que parecería que en la búsqueda de una especie, así lo dijo el ponente en ese momento, del mínimo esfuerzo, se aborda la restitución, ¿no? En la medida en que sea posible, depende del tipo de violación, evidentemente, pero se va un poco más a la lógica de la restitución y todo lo demás dice, bueno, esto no es amparo, aquí usted tocó la puerta equivocada, vaya usted y busque la puerta que corresponda, aquí nosotros atendemos este tipo de cosas. Y eso decía, me acuerdo en esa ocasión, esta persona refleja una burocratización del amparo. Y el amparo es algo que es todo lo contrario a la burocracia judicial. El amparo es un escudo, el amparo es la mayor protección que en México tiene el ciudadano frente al poder, etcétera. ¿Qué le contestarías? ¿Qué respuesta se puede dar a estas dos críticas desde tu punto de vista, Georgina, por favor? Sí, yo creo que son las críticas que naturalmente surgen de intentar, no quiero forzar, no quería usar tanto la palabra, pero de intentar empatar dos figuras que son de origen distinto. Creo que las críticas se responden justamente tomando como muy en serio este ejercicio que hace la sentencia de ejemplificar por qué es tan diferente una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del juicio de amparo, cuáles son todos los elementos que rodean la decisión de la Corte, de cómo la misma Corte Interamericana en un inicio lo interpretaba de una forma más reducida y conforme va avanzando su jurisprudencia va ampliándola. Y la verdad es que también podemos leer esa jurisprudencia y podemos leer los capítulos de reparaciones de las sentencias de la Corte y algunas veces veremos que los avances no reflejan un criterio que por lo menos se desprenda de la sentencia, es decir, no hay una claridad en ese sentido. Y lo que podemos interpretar al respecto es que, bueno, la Corte Interamericana ha ido en esta lógica de que
la Convención Americana es un instrumento vivo y que va al avance de los tiempos y que están enfrentando violaciones estructurales y sistemáticas, va atendiendo como le parece, y también las reparaciones van obedeciendo a lo que piden los peticionarios. La parte peticionaria de repente pide que hagas una beca con el nombre de la víctima que murió, de repente pide que hagas una escuela, de repente pide que le des pues, no sé, una beca. Es decir, va también obedeciendo a lo que le piden los peticionarios. Entonces, yo creo que la crítica es normal en el sentido de entender o de querer que todo esto que hace la Corte Interamericana lo haga el juicio de amparo. Pero creo que la crítica necesitaría poder tomar en consideración todos estos elementos que están alrededor, que si uno los toma con seriedad y sobre todo con técnica jurídica, con respeto al principio de legalidad, con un entendimiento de la seriedad que puede tener una figura como el amparo, pues no queda más que aterrizar en que hay elementos para los que da y para otros para los que no da. Y en ese sentido, bueno, pues más bien intentar reforzar para los que sí da. Por eso creo que es valioso este esfuerzo que hace la sentencia de ver cuáles son los que puede reinterpretar, cuáles son los mecanismos que pueden reinterpretarse para, no solamente dicen no se puede, no hay fundamento legal y se acabó, sino que bueno, hace ahí un esfuerzo. Habrá para quien considere que esto queda corto, pero creo que realmente entendiendo cómo dicta la Interamericana las reparaciones, con base qué y en qué contexto, y cómo estamos situados en el juicio de amparo, la respuesta jurídica, no obstante lo que podamos querer como en anhelo de justicia, la respuesta jurídica técnica es que para algunas cosas da y para otras simplemente no. Correcto. Nos queda, Carlos, un minuto de programa y no quiero despedirlo sin antes hacerte este planteamiento que un poco deriva del comentario justamente de Georgina que acabamos de escuchar. La sentencia hace un matiz por cuanto al tipo de reparaciones que pudieran tener cabida en alguna medida o no en el juicio de amparo, pero yo te quiero plantear un escenario parecido a este, aunque un poco diferente. ¿Podrían también, en vez de diferenciarse por tipo de medidas de reparación, diferenciarse por tipos de amparo? ¿Qué quiero decir con esto? Y ustedes lo saben muy bien, hay amparos como más de rutina, como más burocráticos, sin minimizar la importancia del planteamiento del quejoso, pero evidentemente hay amparos, digamos, light, ¿no? Y hay amparos que abordan temas importantísimos, temas de fondo. La Corte ha explorado temas de medio ambiente, por ejemplo, temas de discriminación de género, en fin, ustedes lo conocen muy bien. ¿Observarías, Carlos Gustavo Ponce, una posibilidad de matizar esto por el tipo de amparo y no por el tipo de reparación, quizá? Yo creo que sí. A ver, en México le llamamos juicio de amparo a una cosa que en realidad engloba muchas cosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el amparo directo. El amparo directo, pues lo único que analiza son sentencias, entonces su alcance efectivamente se va a limitar a anular una sentencia, que es el acto reclamado, ¿no? Y en su caso a obligar que se dicte otra conforme a la Constitución. Pero luego tenemos en el amparo indirecto muchas otras cosas. Tenemos un amparo penal que a veces funciona como habeas corpus, tenemos un amparo penal que a veces funciona como un mecanismo de protección contra actos de investigación, a veces contra actos interprocesales, en fin, ¿no? Luego tenemos amparos administrativos muy interesantes, donde, por ejemplo, los actos son complejos, ¿no? Por ejemplo, violaciones al medio ambiente, en donde la obligación de reparar estas violaciones pues, puede implicar violaciones que van más allá de simplemente, perdón, acciones que van más allá de simplemente restituir o anular un acto administrativo, ¿no? En fin, hay muchos tipos de amparos, hay muchos tipos de actos que se pueden combatir. Entonces yo creo que efectivamente en lo que, digamos, los alcances de las reparaciones dependen mucho de cómo se litigan los casos, de cómo se generan, por ejemplo, los actos reclamados, de qué es lo que estás reclamando. Porque efectivamente la naturaleza principal del juicio de amparo es la restitución, pero también la ley de amparo dice que el juez de amparo debe dictar todas aquellas medidas que sean necesarias para materializar el efecto de la sentencia. Y dentro de este campo, pues efectivamente
puede caber la posibilidad de que los jueces adopten medidas creativas, siempre y cuando estén dentro del marco de la legalidad y del marco constitucional que le permite hacerlo, ¿no? Creo que lo que la Corte más bien quiere decir es que no es válido que, por ejemplo, a propósito de un juicio de amparo contra un acto administrativo en materia ambiental, de pronto el juez vincule a todo el Estado mexicano, a autoridades que no fueron llamadas al juicio de amparo, para adoptar medidas que van más allá de la litis, ¿no? Sí, pero si es necesario vincular a una autoridad distinta para que la sentencia pueda tener efectos en relación con lo que efectivamente se está reclamando, yo creo que eso es válido y queda dentro de lo que los jueces de amparo pueden hacer. Me acordé ahorita, Carlos, escuchándote de ese concepto que explicaba el siempre recordado maestro, muy querido y admirado Héctor Fix-Amudio, cuando señalaba desde los años 60 del siglo pasado que el juicio de amparo era una federación de instrumentos procesales. Así como tú lo has manifestado, el maestro Fix lo explicaba de manera magistral. Carlos Ponce, Georgina Vargas, gracias a los dos por ayudarnos a entender esta sentencia, la que resuelve el amparo en revisión 706/2015. Y gracias a usted que hace posible su programa, Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.